El infierno siempre ha sido un escenario fascinante para el ser humano, pero es difícil de representar en el cine. Aunque eso no detuvo a Méliès, que antes de que acabase el siglo XIX ya mostraba las maldades del maligno, que volvería a aparecer en posteriores cortos suyos torturando a jovencitas, bailando como un loco o guiando a Fausto por el infierno. En 1911 llegaría L'Inferno, el primer largometraje que ahondaba en las cavernas del Averno con la primera adaptación de la Divina Comedia de Dante, primer largometraje italiano que se ha convertido en el largometraje más antiguo del que todavía quedan copias, y donde Dante recorre los diferentes niveles del infierno junto a Virgilio, y vemos representado el infierno cristiano de la forma más fiel posible a la visión de Dante y usando las ilustraciones de Gustave Doré como referencia, con unos efectos especiales muy dignos para la época para mostrar las imágenes que típicamente asociamos con el infierno: demonios con cuernos, alas y tridentes, fuego, humo, terrenos rocosos, pecadores agonizantes y algunos toques de mitología griega como Caronte o el Cancerbero. Esta sería la versión más común del infierno en el cine, no solo en posteriores versiones de la Divina Comedia, como las de 1924 y 1935, donde integraban el infierno de Dante dentro de nuevas tramas, sino en cualquier película donde visitásemos el Averno, mostrando llamas y hombres disfrazados de demonios o, si estaban muy limitados por el presupuesto, simplemente luces rojas y actores con poco o nada de maquillaje interpretando al maligno, que a veces interpretaba irónicamente un actor del que nunca sospecharíamos que ha hecho nada malo. Con esta estética se definía el infierno en el cine, tanto en comedias ligeras, dramas, películas infantiles, musicales o en las películas que Ron Ormond hizo en los 70 para asustar a los niños como parte de su adoctrinamiento cristiano. Fuera de Estados Unidos sí que tendríamos visiones más originales del infierno, como en las adaptaciones de Huis Clos, la obra de teatro de Sartre que desarrolla la idea de que el infierno son los otros. L'enfer, c'est les autres. O en la japonesa Jigoku, en la que el infierno también tiene niveles y demonios, pero la estética es más limpia y la agonizante locura de los pecadores más intensa. O en la película de Hong Kong The Dragon Lives Again, una de las películas que aparecieron tras la muerte de Bruce Lee intentando aprovecharse de su éxito mientras su cadáver todavía estaba caliente, y en la que un actor que no se parece nada a Bruce Lee interpreta al maestro de las artes marciales, que tras morir está por algún motivo en el infierno y lucha contra una especie de emperador capaz de provocar terremotos que se llama a sí mismo el Rey del Infierno. En los 80 por fin empezamos a ver variaciones del infierno en el cine estadounidense, empezando con la casi dadaísta Forbidden Zone, un rarísimo musical donde el infierno toma el nombre de la sexta dimensión y un demonio vestido de blanco canta a ritmo de jazz, mientras que en Legend optan por crear la versión más impresionante del demonio típico para representar al Señor de la Oscuridad, pero dejan de lado la mitología cristiana para rodearlo de criaturas propias de las mitologías precristianas europeas, como duendes, hadas y goblins, contando una historia que parte de una base similar a la historia de Adán y Eva, con los protagonistas viviendo inicialmente en una especie de paraíso hasta que la princesa comete el pecado de tocar un unicornio, desencadenando un castigo que cae sobre el mundo y siendo secuestrada por el villano, por lo que tendrá que ser rescatada por el héroe recordando la historia de Orfeo y Eurídice, resultando en una mezcla estéticamente fascinante de diferentes mitologías europeas. Pero en 1987 Hellraiser planteaba su propia mitología infernal, de la que nos daba detalles con cuentagotas dejándonos con ganas de más. Así que estaba claro que su secuela tenía el deber de expandir ese universo propio. Antes del estreno de Hellraiser, los productores ya habían dado luz verde a esa secuela, que se estrenaría al año siguiente. En este caso, Clive Barker se distanciaría del proyecto, aunque continuaría como productor ejecutivo y la mayoría de reparto y equipo técnico se mantendrían, con Tony Randall, editor en Hellraiser, pasando a la dirección, y Peter Atkins, un amigo de Barker, tomando el control de los guiones, en los que se mantendría hasta la cuarta entrega, creando más adelante su propia saga de terror fantástico con Wishmaster. ¿Serían capaces de presentar un infierno que estuviese a la altura de la primera entrega de Hellraiser? En Hellraiser 2 seguimos a la joven Kirsty, la superviviente de la primera película que ahora está en un hospital psiquiátrico, escenario obligatorio en cualquier saga de terror que se precie. Continuamos la historia horas después de lo sucedido en la entrega anterior, así que un policía está allí cuando despierta para interrogarla sobre los cadáveres que han encontrado en la casa, o sea que todavía no ha dicho nada sobre los cenobitas y ya la han metido en el manicomio, de forma preventiva. Aparte de los cadáveres, encuentran un colchón ensangrentado con unas cadenas,
colchón donde murió su malvada madrastra, Julia, colchón que deberían destruir. You've got to destroy that mattress. See, Julia died on it, and she can come back now like Frank. Por la noche su padre le envía recuerdos, cosa que no ayuda a que parezca menos loca, así que los doctores que la tratan se preocupan cada vez más. Bueno, el doctor joven se preocupa, pero en este hospital tenemos el típico caso de doctor bueno, doctor malo, y el doctor malo, que además es el que está al mando y que tiene encerrados en el sótano de mantenimiento a los casos perdidos, en realidad es un estudioso de la mitología cenobita y sabe que Kirsty dice la verdad, así que consigue que le lleven a su casa el colchón, que es una prueba en un caso de asesinato múltiple, nada como tener contactos. Por suerte, al doctor bueno no se le escapa una, así que se cuela en su casa, donde tiene varios cubos, y ve cómo sacrifica a un pobre loco para resucitar a Julia, convenciéndose de que todo era cierto y largándose a buscar a Kirsty. Al principio, el doctor malo no está muy cómodo con Julia, más que nada porque claramente es un maniático de la limpieza, tiene la casa impoluta, y la tía lo emmarrana todo con cada paso que da, pero una vez que se le ocurre vendarle todo el cuerpo, enseguida se hacen íntimos. El buen doctor saca a Kirsty del psiquiátrico, y cuando le dice que ha visto más puzzles en casa del malo, decide ir a buscarlos para rescatar a su padre. Mientras tanto, Julia ha conseguido alimento de sobra y una nueva piel, aunque a diferencia de la primera peli, recupera su aspecto original, y cuando la pareja llega a la casa, el doctor le sirve como tentempié extra, dejando sola a nuestra protagonista. El doctor restante lleva una loca muda experta en puzzles para abrir las puertas del infierno y invocar a la legión de calvos, que no la matan porque ven que no ha sido cosa suya, así que todos van de excursión al infierno, a pasearse un poco y ver qué encuentran. Kirsty intenta encontrar a su padre sin mucho éxito, así que cuando se cruza con la loca muda, decide que igual tendrían que buscar una salida, y Julia lleva al doctor ante su dios, Leviatán, el dios de la carne y no sé qué más, que resulta que le había dejado volver a la Tierra para que le trajese almas, al más cabrón que encontrase, para fabricarse un nuevo cenobita. Kirsty se encuentra con su tío, que resulta que es quien le envió el mensaje. Claro, es que sin piel todo el mundo se parece. Julia también se une a la reunión familiar. Frank intenta seducirla de nuevo, pero esta vez es ella quien le roba el corazón. Las chicas huyen y se encuentran con un pasillo donde pasa corriente. Julia las persigue metiéndose directa en la aspiradora y la chica de pocas palabras intenta ayudarla en vano, porque se ve que Julia no se había abotonado bien la piel. Salen del infierno por una grieta que les lleva al hospital, donde el nuevo cenobita ha creado un espectáculo leonardo-dantesco que consigue hacer hablar a la rubia. Y acaban en una habitación con el resto de sádicos calborotas. Parece que Kirsty ya no va a poder escapar, pero nuestra chica tiene más recursos que Houdini, así que le ofrece al cara de clavos una foto que encontró entre los documentos del doctor, una foto del hombre que fue antes de dedicarse al mundo del dolor, consiguiendo que recuerde que una vez fue humano. El doctor insiste en pasar consulta y los cenobitas no aprecian la interrupción, así que se enfrentan a él, pero con lo de recobrar su humanidad se han vuelto blandos y no consiguen hacer una mierda. Así que las chicas vuelven a los pasillos infernales para recoger el puzzle que había traído Kirsty. El doctor vuelve al ataque, pero se despista liándose con Julia, que aparece de nuevo dándole tiempo a la chica para resolver el cubo, destruyendo al doctor maligno, y descubrimos que Julia era Kirsty, que se había puesto su piel porque tenía frío, y consiguen escapar del infierno. Para acabar tenemos un susto final con una columna cenobita que da la impresión de haber sido rodado después como un añadido para dejar la puerta abierta a otra secuela, porque es jodidamente cutre. Hellraiser 2 es una de las mejores secuelas del cine de terror. Siguen la ruta de la secuela de Alien y deciden hacer un cambio tonal. Si la primera entrega hablaba sobre el deseo sexual en una historia íntima de amor fallido, aquí el deseo sigue el camino de la obsesión por el conocimiento en una historia épica en la que desarrollan la mitología de Hellraiser, buscan los extremos de la locura y nos dan ración extra de sangre y violencia. Presentan un infierno con una estética al estilo de Escher, geométrico y laberíntico, aunque también con infiernos personales y escenarios carnavalescos. Tiene momentos sexuales y desagradables, con efectos especiales por lo general muy conseguidos, aunque también tiene momentos cutres, algo casi inevitable teniendo en cuenta la cantidad de muertes, personajes y tiempo que pasan en el infierno. Mientras que en la primera película elegían mejor con qué lucirse, aquí hay más saturación de efectos y muertes, por lo que no todo funciona bien. Pero el resultado es más que decente para una secuela, consiguiendo respetar la original pero expandir su universo y no caer en la repetición de la misma historia, dando a los fans justo lo que querían, profundizar en todos los conceptos que vemos de refilón en la primera entrega. A nivel de trama también hay cierta saturación, algo que en parte juega a su favor, ya que la aparición constante de diferentes villanos consigue que sea impredecible, dando pie a momentos inesperados como la muerte del Doctor Bueno, que parecía que sería más importante en la trama, pero el tener demasiados elementos narrativos dificulta que todo se resuelva de forma satisfactoria y que desarrollen bien a todos los personajes. El personaje de Kirsty pierde bastante. Su motivación es muy pobre, hacen que su arco sea parecido al de Orfeo, adentrándose en el infierno para rescatar a un ser querido, historia que ha inspirado a muchas de las películas que muestran el infierno. Pero aquí resulta muy forzado, básicamente porque no tiene ningún sentido que su padre esté allí.
En versiones anteriores del guión sí que iba a estar en el infierno, pero el actor que lo interpretaba no le gustó el proyecto, así que simplemente lo cambiaron para que fuese un engaño de Frank, y al final es demasiado evidente que simplemente querían que Kirsty volviese a aparecer, sin preocuparse mucho del porqué. Tampoco vemos a su novio, con el que sobrevivía en la primera entrega, pero eso la verdad es que no me molesta para nada. Ya en la primera entrega era un personaje totalmente irrelevante, tanto que ni siquiera lo nombré al hablar de la primera peli, pero es raro que no aparezca. La nueva chica, la loca muda, es probablemente el personaje más plano. No lo trabajan más allá de lo que necesitan para que funcione en la peli, que es servir para tomar el lugar de Kirsty como víctima indefensa ahora que Kirsty ya no tiene miedo de defenderse solita. La mejor incorporación de esta secuela es el Dr. Channard, una especie de Fausto dispuesto a darlo todo por el conocimiento que nos da la oportunidad de ver el nacimiento del nuevo cenobita. Su diseño es menos elegante y sutil que los cenobitas originales, siguiendo la tónica de la película de ser más explícita y sobrecargada, pero aún así me gusta, y su trama me parece la más interesante. Su batalla contra los cenobitas, por desgracia, es poco impresionante. Pierden muy rápido y desaprovechan la oportunidad de hacer una escena épica, que debería haber sido el clímax de la película con los cenobitas clásicos derrotando a Channard, en lugar de con Kirsty llevando a cabo un plan imposible. La escena final vuelve a ser bastante pobre y gratuita. Originalmente iba a ser Julia quien emergiese del colchón, ya que la idea era que en adelante siguiese apareciendo como villana, pero claramente Pinhead era más popular, así que descartaron esa escena para sacar la columna en el último momento. Y si bien me gusta que se resucite a los cenobitas, ya que no tiene mucho sentido que un demonio pueda morir, la escena es terrible y es una pena que acabasen con el personaje de Julia. Era increíble en la primera entrega y aquí ya desde el principio puede regodearse en ser deliciosamente malvada. Quizá una buena opción hubiese sido convertirla en cenobita, y hasta recuperar al Dr. Channard en futuras entregas en vez de dejarse llevar por la popularidad de Pinhead. Pero pese a sus defectos, Hellraiser 2 consigue ser entretenida, desagradable, épica y expandir el universo creado por la primera película sin traicionar las ideas anteriores, algo muy poco común en el cine de terror. También es resaltable por ser una de las primeras películas en crear un infierno propio en un momento en el que el infierno tradicional había perdido credibilidad. El mismo año Tim Burton sacaría Beetlejuice, presentando su versión del inframundo en el que la burocracia se convierte en la principal forma de tortura, algo parecido al inframundo de La novia cadáver, donde el tedio es la principal condena de las almas en pena. Y después de los 80, el cine presentaría versiones propias del infierno, como en Jacob's Ladder, donde el purgatorio es un infierno personal para aquellos que no aceptan que han muerto, algo parecido a lo que veríamos en What Dreams May Come, donde el más allá es un plano de existencia donde cada individuo crea su propia realidad, castigándose a uno mismo si crees que mereces el infierno y cayendo en la locura, concepto que también podemos ver, pobremente desarrollado, en la tercera entrega de Piratas del Caribe, mientras que las películas que no seguirían la ruta del infierno personal tampoco se contentarían con el infierno dantesco típico. En Highway to Hell le darían una estética postapocalíptica, en Horizonte Final seguirían la ruta sadomaso de Hellraiser, en As Above So Below las catacumbas de París servirían de infierno laberíntico y claustrofóbico, y en Coco el inframundo sirve de reflejo del narcisismo del mundo actual, dándole importancia únicamente a la fama que conseguiste en vida. El infierno clásico a partir de los 80 solo aparecería en las comedias, único lugar donde no resultaría demasiado ridículo. Bueno, con la excepción de Spawn. Se ve que a los creadores de ese desastre nadie les avisó de que recrear el infierno típico de llamas y demonios usando el CGI más cutre de la historia del cine era mala idea. Pero por lo demás solo vemos este tipo de infierno en comedias, y hasta en las comedias de vez en cuando preferirían crear infiernos más personales. ¿Pero a qué se debe ese cambio? Pues la respuesta la podemos ver en las películas de los 70 de Ron Tormund que he comentado antes. Resulta que además de tener el objetivo de asustar a los jóvenes cristianos para que permaneciesen en el buen camino, The Burning Hell y The Grim Reaper también sirven como respuesta, como contraargumento a las voces que decían que no existía un infierno literal. There are many modernistic preachers who are telling their congregations that hell is simply here on earth when the Bible teaches otherwise. En los 60, con el movimiento hippie, se introdujeron en la sociedad estadounidense el budismo, el hinduismo y diferentes creencias esotéricas y corrientes filosóficas, que en los 70 desembocaron en las diferentes ramas del movimiento New Age, que aunque en muchos casos no fueron más que modas pasajeras, obligaron a la población a plantearse nuevas perspectivas desde las cuales contemplar la espiritualidad, consiguiendo que incluso dentro del cristianismo apareciesen nuevas ideas que ponían en duda conceptos hasta el momento dogmáticos. Una de las ideas que se puso en duda fue la existencia de un infierno literal, ya que cuesta creer que un ser bueno y justo condene a la gente a la tortura eterna por el más mínimo error, concluyendo que el infierno que se nombra en la Biblia debía ser algo más bien metafórico. Y pese a los intentos del cristianismo más conservador para desterrar esas nuevas ideas, culturalmente la idea del infierno clásico perdió toda su fuerza, pasando a ser una broma o una señal de que tu película era un fracaso. Así que Hellraiser 2, además de tener el honor de ser una de las pocas buenas segundas partes del terror, también puede colgarse la medalla de ser una de las primeras películas en presentar un infierno propio no dantesco, creando además uno de los mejores infiernos que hemos visto en pantalla hasta ahora.